En primer lugar, presentarnos. Él es Juan Miguel Álvarez, es el archivero del Ayuntamiento de Felanich, en Mallorca, y yo soy Juan Castañer, que soy el secretario del Ayuntamiento de Calviá, también en Mallorca. Nos tenía que acompañar también Albert Vic, que es el archivero actual del Ayuntamiento de Calviá, pero tiene un imprevisto y no ha podido desplazarse a Madrid hoy. El objetivo de la conferencia de hoy es comentar un poco la implantación de la política de gestión documental y cómo los fondos europeos se pueden aprovechar para la gestión de este tipo de actuaciones y del desarrollo del archivo electrónico y de otras aplicaciones y de otras intervenciones en materia de administración electrónica y de archivo electrónico. Antes de empezar con la exposición, vamos a ver un poquito el contexto del municipio de Calviá para ubicarnos geográficamente en las peculiaridades del municipio. Es un municipio costero de Mallorca, es uno de los principales núcleos turísticos de Baleares, incluso de España. Por Calviá igual no les suena, pero el pueblo de Magaluf, seguro que lo han oído nombrar en muchas ocasiones, pues forma parte del municipio de Calviá. Esto hace que sea un municipio con unas peculiaridades económicas muy singulares, que es un municipio con 51.567 habitantes, pero que debe atender en temporada a una población flotante que supera los 200.000 habitantes, que se multiplica por 4. Además, el municipio se ha transformado en 4 décadas, multiplicando por 25 su población residentes. Es decir, en el año 80 estábamos sobre 2.500 habitantes y eso ha provocado que se esté gestionando actualmente un presupuesto de 132 millones de euros que duplica el presupuesto de muchos ayuntamientos capital de provincia y ha implicado también un importante incremento en lo que es la gestión de expedientes administrativos, la gestión archivística, hasta el punto, por ejemplo, como explicará Juan Miguel a continuación, que contemos con unos 15.000 expedientes de obra en archivo. Entonces, son cifras muy elevadas que ha provocado que estemos en las circunstancias que nos hayan obligado a cambiar y meditar cómo gestionamos los expedientes, y ahora Juan Miguel explicará un poco cómo es la gestión del archivo y sus características. Muchas gracias, Joan. Bueno, mi nombre es Juan Miguel. Yo participo en esta conferencia porque fui el primer archivero de la nueva ola de archiveros que se han introducido en la administración, y Calviá apostó pues, por un cambio de perfil, y entonces yo entré en esta administración y ahora, hace un par de meses, cambié de ayuntamiento. Vale, os pongo en contexto el ayuntamiento y el archivo municipal de Calviá. Se encuentra en los depósitos, en el subterráneo del ayuntamiento, de la Casa Consistorial, y conserva documentos desde el siglo XVI, documentos en papel. 1532, el más antiguo, y tiene unos depósitos de unos 2.500 metros lineales de armarios compactos. ¿Vale? Lo importante de este archivo es que como tramita custodia gran parte de expedientes urbanísticos. En el año 2012 inició un proyecto de digitalización muy ambicioso que ya ha permitido digitalizar el 80% de los expedientes de obra y casi el 100% de los expedientes de actividades, al margen de otros de planificación urbanística. ¿Vale? Es un proyecto que inició la anterior archivera y que se ha ido continuando y con dotaciones presupuestarias bastante importantes. Vale, la situación de partida. ¿Cómo yo llegué a esta administración? En diciembre del 2020 se jubila la archivera, una archivera tradicional del mundo del papel, y el Ayuntamiento de Calviá apuesta por cambiar el perfil de esa plaza y crear una plaza de técnico superior en archivística y gestión documental. ¿Vale? Este cambio de filosofía responde pues, al cambio de la administración electrónica, o sea, al cambio del papel a la administración electrónica. La persona que ocupaba ese puesto estaba vinculada a la parte de archivo, el final del ciclo de vida de los documentos, y se intentó que la persona que entrara tuviera un perfil adaptado a la administración electrónica, archivo electrónico único, que participara en el inicio y en el diseño de los documentos que irán desarrollándose durante el ciclo de vida de los documentos. Vale. También hubo un cambio de paradigma en la propia administración. Se creó un grupo interdisciplinar formado por diferentes departamentos, grandes áreas municipales, transparencia, intervención, secretarías, servicios jurídicos, que trabajaron juntos en el diseño de todos los instrumentos que nos permitirían llegar a la administración electrónica y archivo electrónico único
con garantías. Se adaptó toda la reglamentación municipal de administración electrónica y lo más importante que nos afecta a la parcela del archivo es que se creó el modelo y política de gestión documental del Ayuntamiento de Calviá. Esto se realizó como paso previo a la implementación del gestor de expedientes, en el que ahora estamos, y también se desarrollará en paralelo esta política a este gestor de expedientes y archivo electrónico único, que esperamos llegar dentro de poco. ¿Vale? Todo este proceso se implementó también gracias a la colaboración de una consultora externa, porque, claro, hay una plaza de archivero y necesitábamos un gran número de horas para poder hacer una revisión de todo, de cómo estaba la gestión documental en nuestro ayuntamiento. Entonces se optó por que hubiera una colaboración con una consultora externa. ¿Vale? Aquí explicamos un poquito el proceso de la política de gestión documental, de la aprobación de la política. Nos hemos querido adaptar o ceñir a lo que nos marca la ISO 15489 de gestión de documentos, que nos marca unas pautas, análisis de la administración, análisis de los procedimientos de negocio, entrevistas a los diferentes productores, elaboración de la política de gestión documental, implementación, formación de los implicados en esta política de gestión documental y después una auditoría. ¿Vale? También la renovación de los instrumentos que iban aparejados, instrumentos técnicos que iban aparejados a la política de gestión documental, se renovó el cuadro de clasificación. Hasta los años 2000 hubo un grupo de archiveros municipales de Mallorca que se reunió y en una serie de jornadas estableció un cuadro de clasificación para todos los archivos municipales de Mallorca. ¿Vale? Era un cuadro de clasificación al mundo en papel. Vale, este cuadro de clasificación no podemos llevarlo al mundo electrónico porque nos encontramos con procedimientos, trámites, procesos que no se concuerdan con esta clasificación más clásica. ¿Vale? Entonces lo que nosotros optamos es por crear un cuadro de clasificación funcional y crear todas las series documentales con entrevistas a los departamentos para hacer esta identificación de series documentales, como hacemos en los archivos, de la identificación de series documentales en papel. Y también en este cuadro de clasificación sí que explicamos en cada serie documental a qué se refería, para que los departamentos también, cuando tuvieran que clasificar los expedientes, pudieran también localizarlos. Vale. Ahora nosotros hace poco se ha implantado ya el gestor de expedientes electrónicos y siempre pues, nos hacían la pregunta de qué va a hacer un archivero o un gestor documental cuando llegue este programa. Pues yo creo que tiene un papel bastante importante porque es uno de los diseñadores de toda la gestión de los documentos. El repositorio es al fin y al cabo un flow, pero detrás tiene que haber toda una ingeniería de procesos que tiene que desembocar en que nosotros iniciemos un expediente, capturemos la documentación, podamos cerrarlo y pueda acabar en fase de archivo o se pueda eliminar. Vale, nuestro papel pues era eso, definir los instrumentos técnicos del sistema de gestión de documentos, cuadro de clasificación funcional, como hemos hablado. Es muy importante definir las tipologías documentales y plantillas de documentos para que se cargaran en la plataforma, para que todos los tramitadores funcionaran con las mismas plantillas y los documentos un tesauro que se les ha facilitado. Sí, funciona. También establecimos los metadatos mínimos que debía tener cada documento de expediente electrónico y añadimos unos complementarios. También, esto es una cosa que ya tenemos en proceso de elaboración, se está elaborando el cuadro de conservación y acceso. Todavía no hemos llegado a los 5 años más o menos que nosotros vamos a fijar como plazo de transferencia o valoración de series documentales y estamos en proceso de crear una comisión para poder valorarlos.
También el mapeo de los procedimientos, porque claro, las series documentales y procedimientos muchas veces no casan uno a uno. Entonces ha habido un trabajo muy arduo, que me consta que Albert ha tenido bastante trabajo, de intentar casarlos para que después ya sí que cuando tú abres un expediente lo abras por una serie documental, aunque estén vinculados varios procedimientos. Y muy importante en nuestra política de gestión documental es que se ha optado porque los expedientes que se hayan iniciado en papel y continúen su tramitación en electrónico se digitalicen con copia auténtica y se incluyan en el inicio del expediente electrónico. Vale, aquí también hemos hecho una serie de reflexiones. ¿Qué nos ha costado más? Que sobre todo los diferentes departamentos entiendan la importancia que tiene un sistema de gestión de documentos. No es un capricho de los archiveros meternos en cómo está tramitando la gente la documentación, sino es que es una necesidad para después nosotros poder localizar, recuperar, valorar los expedientes. Como decíamos también la toma de decisiones. Cuando se elabora la política de gestión documental se crea una comisión formada por diferentes departamentos para poder tomar decisiones, sobre todo la comisión de valoración de documentos, muy importante porque en nuestra comunidad no hay una comisión superior cualificadora de documentos. Muchas veces tenemos nosotros que elaborar las valoraciones documentales y estamos a expensas de que cambie la normativa que ahora se aprobará en la comunidad autónoma y se cree esta comisión y podamos enviar nuestras fichas de valoración. Entonces es muy importante poder tener diferentes perfiles para poder hacer esta valoración documental. ¿Qué nos ha costado también? Las entrevistas con los departamentos. Nosotros pasamos encuestas a los diferentes departamentos, unos muy colaborativos, otros no tanto, y claro, esto no nos ayuda a la hora de definir las series documentales. Seguramente cuando ya vaya arrancando el sistema tendremos que revisar todas las entrevistas y volverlas a realizar, en algunas sobre todo porque quedaron un poco cojas. Después, pues el cambio de mentalidad de los mismos tramitadores, el cambio del papel al electrónico, también el uso excesivo de carpetas compartidas. En la política de gestión documental también recogimos las carpetas en Drive, porque hay muchos departamentos que trabajan con carpetas compartidas y intentamos hacer una organización de cómo tendrían que gestionar estas carpetas. También con unos plazos de conservación y de eliminación de las mismas. El mapeo de procedimientos, como os he dicho, también es una cosa bastante compleja y, sobre todo, la formación de estos usuarios, los tramitadores y nosotros mismos y otras personas, sobre el sistema de gestión de documentos, sobre cómo tienen que fijar una tipología documental, cómo tienen que abrir un expediente por una serie documental determinada, la necesidad de cerrar expedientes, porque si no después nosotros no podemos aplicarle los criterios de valoración ni los periodos de transferencia. También hemos hablado de los grandes olvidados, es que esta política de gestión documental siempre está en constante revisión, no es una foto fija, es una cosa que vamos a ir evolucionando, es una cosa que varía con el tiempo y que se adapta a cada institución y a su devenir. También es esto, cuando vayamos implementando este sistema van a surgir necesidades, problemas de esta puesta en marcha que tendremos que dar respuesta. La necesidad del archivo electrónico único. Hay gente que no entiende que todo esto no se va a quedar solo en un gestor de expedientes. Esto tiene que tener una conservación porque tenemos expedientes de conservación permanente, libros de actas y otros con licencias urbanísticas que son de conservación permanente porque son prueba de derechos o de legislación aprobada por el propio ayuntamiento. ¿Vale? También procedimientos de auditoría externa. Sabremos que dentro de un tiempo tendremos que, seguramente externamente o internamente, hacer una auditoría de cómo va esta política de gestión documental y cómo se está aplicando al gestor de expedientes. Y, finalmente, que esta adquisición de un software, tanto sea de gestión documental como de gestor de expedientes, no implica un asesoramiento ni una consultoría. Si nosotros queremos este asesoramiento, tendremos que pues acceder al mercado o a formación específica. Vale, nuestro objetivo
el archivo electrónico único. Aquí hay una foto a la izquierda del actual depósito en papel y al final acabaremos en armarios compactos de servidores informáticos. El Ayuntamiento de Calviá ha optado por un almacenamiento de sus expedientes del gestor documental in-house, o sea, sí que puede ser que sea una cosa parecida a esto, y entonces pues iremos a esto. Vale, aquí, claro, nosotros ya en la política de gestión documental ya definimos el archivo electrónico único y cómo debía ser. Lo que pasa que no hemos definido todavía qué herramienta utilizaremos. ¿Vale? Hemos hecho un estudio de las necesidades y hemos hecho una evaluación del modelo de implantación. Teníamos tres opciones. O hacerlo in-house, que el propio ayuntamiento ya desarrolla muchos programas de producción propia, pero creíamos que era complicado. Hacerlo a través de Archive, que supondría un convenio con Archive, pero nos preocupaba la preservación digital. Y finalmente, pues una herramienta externa, que es por lo que ahora vamos a optar. Entonces, pues ahí sí que ya podríamos tener un portal de difusión, un acceso controlado de los ciudadanos a los expedientes donde estén implicados y también la preservación digital, que es lo más importante para poder garantizar esta conservación a largo plazo. Y después, entre las búsquedas de financiación, y ahora vendrá mi compañero a hablaros de la más importante, nosotros en nuestra comunidad autónoma podemos acceder a subvenciones vinculadas a digitalización, organización de archivos, que sí que incluyen el archivo electrónico único, pero son bastante modestas. Entonces, claro, nosotros cuando con Joan y todo esto lo hablábamos, el coste de una herramienta externa es bastante importante y entonces pues vimos la solución de los fondos Next Generation. ¿Vale? Yo creo que es una cosa que para el mundo de los archivos y administración electrónica es una fuente de financiación que puede ser muy importante, lo que pasa que es compleja, como os explicará mi compañero. Muchas gracias. Gracias. Bueno, como ya os ha adelantado Juan Miguel, la realidad es que no vamos a un archivo electrónico o a una administración electrónica porque nos apetezca, sino porque hay un marco normativo que nos obliga a aplicar este sistema. Si bien es cierto que ya desde los años 80 el reglamento de organización de los ayuntamientos hablaba de que se mecanizarán o informatizarán los trabajos burocráticos, la realidad es que la ley de procedimiento, el artículo 70, ya exige el formato electrónico a los expedientes y que cumplan los requisitos y técnicos y el cumplimiento tanto del esquema nacional de interoperabilidad como las normas técnicas de interoperabilidad. Y en el ámbito de archivo, además, la exigencia de la garantía de la integridad y la inmutabilidad del expediente electrónico. Por otro lado, la propia ley de procedimiento exige la transformación del papel a digital. Siempre que sea posible, los documentos en papel asociados a procedimientos administrativos finalizados antes de la entrada en vigor de esta ley deberán digitalizarse. Y no se debe perder la perspectiva de que digitalizar no es escanear. Digitalizar es transformar ese documento en papel en un documento que cumpla con la normativa del Esquema Nacional de Seguridad, del Esquema Nacional de Interoperabilidad o de la normativa de protección de datos. Y es ahí donde entran la posibilidad de una transformación digital o de una transformación administrativa por parte de Europa, de los fondos europeos o de otras medidas. El origen de estas, y luego también insistiendo en esta línea, el Real Decreto 203/2021 implementa la obligación de tener un archivo electrónico único que garantice todas las obligaciones que acabamos de comentar: la autenticidad, conservación, integridad, confidencialidad, disponibilidad, cadena de custodia y otros tantos aspectos que están vinculados también a, por ejemplo, a la normativa de protección de datos. Y ahora os he puesto una diapositiva con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. E igual os estaréis preguntando qué tiene que ver los Objetivos de Desarrollo Sostenible con los fondos Next Generation o con este tipo de ayudas. Pues tienen una vinculación importantísima, porque los Objetivos de Desarrollo Estratégico, que es el plan que deriva de la Agenda 2030 de la ONU, como un plan de acción para favorecer a las personas, el planeta y la prosperidad y fortalecer la paz y el acceso universal de las ponencias, provoca la creación de una visión de cómo queremos el mundo, pero también una planificación de cómo vamos a alcanzar esos objetivos
y ese mundo por parte de todos, estableciendo unos objetivos, unas metas y un sistema de seguimiento de los mismos. Estos objetivos, estas metas y estos hitos los vamos a encontrar en la forma en que la Unión Europea ha decidido gestionar los fondos Next Generation. Y de hecho, los propios objetivos de desarrollo sostenible, que son estos 17 que hay en la diapositiva, subyacen en los fondos Next Generation. Y como iremos viendo a lo largo de la exposición, tendremos que justificar cuando vayamos a solicitar una ayuda o a obtenerla, cómo esa ayuda o esa acción que llevamos a cabo en nuestra administración coadyuva o facilita el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. También igual os estáis preguntando qué tienen que ver los objetivos, porque, por ejemplo, el fin de la pobreza o el hambre cero o las políticas de igualdad, qué tienen que ver con los fondos Next Generation. Pues hay dos objetivos de los 17 que tienen una vinculación absoluta con el archivo electrónico o con la transformación digital. Los 17 objetivos se organizan en 169 metas, es decir, objetivos a cumplir. Pues bien, el objetivo 11 es conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros y sostenibles. Y dentro de estos objetivos, pues encontramos una meta que nos vincula, salvaguardar el patrimonio cultural. Del mismo modo, en el objetivo 16, promover las sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitando el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles, nos vincula con la transparencia y la lucha contra la corrupción, que es una de las metas que tiene este objetivo. Como podéis ver, todo esto se conectará después con, por ejemplo, la obligación de contar con un plan antifraude en la administración para poder ser receptor o beneficiario de fondos Next Generation. Porque estamos acostumbrados a que sale una convocatoria de la Diputación para comprar muebles de archivo o para digitalizar, compramos los muebles, presentamos la factura, una foto del mueble y ya lo tenemos resuelto. Aquí hay un cambio de paradigma y debemos justificar que esos muebles o que esa digitalización mejora la sociedad, como pues con transparencia, por ejemplo, con la digitalización de fondos y su exposición al público a través de Internet. Y del mismo modo, la meta 10, garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales. Como podéis ver, todo esto está vinculado con un mundo mejor. Y este mundo mejor lo que busca es que los fondos Next Generation permita coadyuvar o permita conducir a conseguir el cumplimiento de la Agenda 2030. Esa es la vinculación que existe entre ambos. El origen de los fondos Next Generation, como bien sabéis, es la crisis económica de la COVID-19 que provoca la movilización de fondos por parte de la Unión Europea para superar esa crisis económica y también para permitir que encontremos una Europa más ecológica, más digital, más resiliente y mejor adaptada a los retos actuales y futuros, es decir, la resiliencia, esta capacidad de superar los sucesos traumáticos. La línea de fondos Next Generation está dotada con 800.000 millones de euros en préstamos y en subvenciones, es decir, hay una línea que es de préstamos y otra que es subvención neta que te dan los fondos para ello. ¿Cómo se gestionan estos fondos? Pues a través de los mecanismos de recuperación. Los fondos Next Generation, como instrumento temporal, pues lo que permite es reparar los daños económicos y encarar la sociedad del futuro. De ahí esa relación con la Agenda 2030 de a dónde queremos llegar con el uso de estos fondos. Cada Estado miembro tiene que desarrollar el mecanismo de recuperación y resiliencia, que es la herramienta que ha creado la Unión Europea para esas economías más sostenibles y resilientes. Este mecanismo está dotado con 723.000 millones de euros, que ahora veremos cómo se van distribuyendo. El Estado español creó como figura de adaptación del mecanismo de resiliencia, pues el plan de recuperación, transformación y resiliencia, que es a través del cual se gestionan y se establecen las líneas básicas o los ejes a través de los cuales se van a repartir los fondos. Se han establecido 4 ejes transversales que
se proyectarán después sobre distintas políticas. Estos ejes transversales, que son los que vertebran todo el proyecto de los fondos Next Generation, son la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género. Como podéis ver, hay una decidida apuesta por ir al mundo digital. También hay que ponerlo en contexto con que nos vamos a una era digital, es decir, se está hablando ya de la era digital, entonces nos estamos moviendo hacia un mundo y es dar el salto que buena parte de la administración española no ha podido dar a pesar de que la ley nos obligase. Esos ejes se articulan a través de 10 palancas que son los ejes tractores o las políticas que permitirán llevar a cabo estas actividades, porque se pretenden que estas ayudas tengan un efecto multiplicador y ayuden al resto de la economía. Es decir, en el momento que Europa inyecta 1.000 millones de euros en un sector, pues esos 1.000 millones tienen un efecto multiplicador en otros ámbitos. En el ámbito de la administración pública, es obvio que nuestra palanca es la cuarta, una administración para el siglo XXI, que se transforma en la modernización de las administraciones públicas como componente que articula los proyectos. Entonces, una de las líneas de acción estratégicas de los fondos es la administración pública y hay un importante volumen de fondos que van a la transformación de las administraciones públicas y de distintos proyectos. Del mismo modo, hay iniciativas como los PERTES, los proyectos especiales o estratégicos de recuperación, que están enfocados al sector privado, como pueden ser los coches eléctricos, el PERTE de los coches eléctricos. Pues bien, como habéis podido ir viendo, la preparación de estos proyectos difieren a lo que nos hemos acostumbrado o a lo que hemos tenido que ver normalmente cuando presentamos una convocatoria de subvenciones. Porque aquí ya no estamos en una convocatoria para digitalizar el archivo, para comprar un gestor documental, sino que estamos en una convocatoria para contribuir a que España supere la crisis o Europa supere la crisis derivada del coronavirus y vayamos hacia una sociedad mejor. Por este motivo, la memoria técnica que se tiene que presentar, como en cualquier proyecto, se enfoca desde una perspectiva de cómo vamos a conseguir con este proyecto ayudar a la recuperación económica, cómo se alinean este proyecto con los objetivos que se desarrollan en cada una de las convocatorias. Entonces, tenemos que ir diseñando o contratando una empresa que lo haga por nosotros, porque también se pueden utilizar en medios externos, un proyecto en el que tendremos que ir identificando en qué línea nos encontramos de las anteriores, es decir, estamos en la modernización de las administraciones públicas, estamos en la transformación digital, por ejemplo, en una convocatoria que ha habido abierta ahora, una línea era ciberseguridad. Entonces, tienes que justificar que los medios van a contribuir a una mejora en materia de ciberseguridad de la administración. Y junto con la memoria se deberá elaborar un resumen ejecutivo. Estas memorias en general son documentos un poco complejos porque junto con esa alineación con los objetivos europeos tendrás que hacer una programación de cómo vas a llevar a cabo la implementación, porque una de las preocupaciones que hay con los fondos europeos es que cumplamos con los plazos. Porque la fama que tiene España o el Estado español es que no cumplimos con los plazos nunca lo hacemos cuando dicen, y esto es una inyección económica que se pretende hacer en poco tiempo. Entonces los calendarios te exigen una implementación, una concreción de cómo lo vas a llevar a cabo y luego de cómo vas a controlar que efectivamente se está llevando a cabo. Y este control se hace a través de la definición de hitos, es decir, por ejemplo, te dan una línea de ayuda para formación de ninis, de jóvenes que ni estudian ni trabajan, y te dicen el objetivo es formar en técnicos de informática a 100 jóvenes ninis. Pues lo que te va a pedir el IGAE, cuando presentes la justificación, no es la factura de que has hecho los cursos, sino si efectivamente has formado a 100 jóvenes. Esto también tiene consecuencias económicas, porque nos definen unos hitos objetivos. Si se cumplen, se percibe la subvención íntegra. Normalmente, si habéis gestionado subvenciones, si hay una rebaja, por ejemplo, en el precio de licitación, esta rebaja se devuelve a la administración de origen. Aquí se ha configurado por objetivos. Si cumples el objetivo, no tienes que liquidar ni devolver dinero. Entonces, es importante definir bien qué es lo que pretendemos conseguir, porque es luego lo que nos van a controlar y cómo lo vamos a justificar.
Y es importante también este cambio de chip, porque normalmente decíamos, licitamos, hemos sacado por 100.000, se ha adjudicado por 80.000, nos tocan 80.000. No, te tocan 100.000, porque tú has conseguido hacer lo que habías dicho que harías, y esto te lleva a una mejora de la situación en Europa. Y en la misma línea, en una búsqueda de que se vaya hacia adelante y que no solo es un proyecto concreto, se tienen que asumir una serie de compromisos por parte de la administración que lo lleva a cabo. Estos compromisos no solo son ejecutar el proyecto, sino, como iremos viendo, implica un respeto al medio ambiente, es decir, que no haya impacto significativo en el medio ambiente, o que se cumpla la normativa de prevención de fraude, etcétera. Es decir, es una visión un tanto más amplia y que también entra en conceptos como la economía circular, es decir, que los productos que incorporemos en el mercado se mantengan en el tiempo. Además, hay que tener en cuenta que la preparación de los documentos tiene ciertas complejidades porque podemos encontrarnos en convocatorias en régimen de concurrencia competitiva y convocatorias con cantidades asignadas, nominativas. Por ejemplo, la primera convocatoria que ha habido del plan de transformación digital era nominativa. Entonces, todos los ayuntamientos que cumplían las condiciones, pues tenían asignada una cantidad en función de sus fondos. Pero luego hay otras convocatorias donde tienes que hacer una competencia con otros ayuntamientos y gana quien mejor proyecto ha presentado. Entonces, es necesario que los proyectos, como veremos después, el plazo que hay para presentarlo no es muy extenso. Entonces, es necesario tener definido con anterioridad qué vamos a llevar a cabo y cómo lo vamos a llevar a cabo. Porque a la hora de presentación del proyecto vamos a contar con un plazo normalmente que oscilará entre 1 y 2 meses. Esto es mucho y es poco, porque entre que te das cuenta de que se ha publicado en el BOE, lo comentas con el concejal, decides y luego te pones a definir, se te han pasado los 2 meses y no te has dado cuenta. O al menos en mi ayuntamiento pasa así, estamos en el penúltimo día presentando las instancias. Otro problema importantísimo, la presentación de los proyectos es siempre por medios electrónicos, a través de plataformas o de aplicaciones que se crean ad hoc para cada convocatoria y a través de los portales de la sede electrónica del Ministerio de Política Territorial, en nuestro caso. ¿Qué pasa? Que eso implica uso de firmas electrónicas, uso de aplicaciones y tener un ordenador que esté en condiciones para hacer la presentación. Porque es muy habitual que el día que vas a firmar, el certificado electrónico de quien tenga que firmar, el alcalde, el secretario, quien sea, no funcione con este aplicativo. O que se cuelgue el sistema. O hace 2 semanas se cayó la web del Ministerio a la 1 del mediodía, acabando el plazo a las 2 de presentación de instancias. Porque obviamente todo el mundo lo presenta de 1 a 2 cuando has tenido 2 meses. Entonces, estas cosas se deben tener en cuenta y se debe comprobar previamente que los ordenadores estén en condiciones, que quien tenga que firmar esté operativo y que se pueda llevar a cabo. Otra cosa que se fija mucho, los logotipos. Hay que poner todos los logotipos que piden ellos y los correctos, porque es causa de que te reduzcan la subvención si no cumples. Y si hay absurdos que te pueden pedir, en informática nos han pedido que el logotipo figure en los cables. Entonces se va a estos absurdos. Y luego, además, se debe tener muy en cuenta que las subvenciones no tienen por qué cubrir todo y necesitaremos contar con medios propios para poder cumplir y llevarlas a cabo. ¿Por qué? Porque si obtenemos una subvención de digitalización, para digitalizar 3.000 expedientes, esos expedientes tienen que estar en condiciones de ser digitalizados, expurgados, foliados, etcétera. Y eso exige unos medios bastante importantes para llevarlo a cabo. Además, hay que tener en cuenta que el proyecto se puede ejecutar a futuro o se puede ejecutar a pasado. Es decir, hay convocatorias abiertas a proyectos que ya se han llevado a cabo. Por ejemplo, la primera transformación digital incluía proyectos de 2020 y 2021 también. Luego, otras medidas que se deberán cumplir, pues aprobar un plan antifraude de la institución. Respetar los principios de la economía circular. Evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente, el Do Not Significant Harms en inglés, que es una directiva europea que se debe cumplir. Entonces, se deben mitigar, por ejemplo, los efectos del cambio climático. Bueno, no debe haber doble financiación, no debe haber incompatibilidad con otras ayudas del Estado y luego someterse al control posterior y a la emisión de informes de ejecución que correspondan. Sobre el plan antifraude, pues
destacar el principal problema. Hay 90 días desde el momento en que te conceden la ayuda. Esto, se tendrá que montar un comité antifraude, las medidas, etcétera. Las oficinas anticorrupción de las distintas comunidades autónomas están colaborando en esta materia y si no en las distintas bases de datos que manejamos normalmente, pues hay modelos. Pero se tiene que llevar a cabo y implica realizar un diagnóstico de la institución, crear los canales de denuncia, que pueden ser internos o externos. Entonces, hay que llevarlo a cabo y hay 90 días o se pierde la subvención. Lo mismo pasa con evitar los impactos significativos. Se tiene que auditar en un principio en nuestro ámbito de digitalización o de archivos electrónicos o de administración electrónica. No es un ámbito que afecte mucho, pero está más enfocado hacia obras y otro tipo de proyectos. Una vez que se ha ejecutado el proyecto, se está ejecutando, entramos en la fase de control posterior. El sistema que se ha articulado de control parte de que se llevará a cabo por parte de la intervención municipal a través de unos aplicativos que todavía no están operativos, a través de los cuales la intervención municipal hará unos checks, unas revisiones de distintos aspectos de la convocatoria, remitirá la información a la intervención general de la Administración del Estado, que es quien la concentra y la envía a Europa, que es el último órgano que los revisa Comisión Europea y órganos comunitarios a los que hay que autorizar que intervengan. Sería tanto la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude o el Tribunal de Cuentas. Si bien es cierto que los datos que facilitan indican que el muestreo de expedientes que se va a hacer va a ser bajo, por lo que las probabilidades de que os toque que venga un miembro de la OLAF o del Tribunal de Cuentas Europeo a vuestro ayuntamiento a revisar el expediente es bajo, pero bueno, se puede dar la circunstancia y el control sobre todo será a través de la intervención municipal y de la legal. Pero tened en cuenta que es un control no de que la factura esté pagada, sino que se han cumplido los hitos o los objetivos que se persiguen con el proyecto. Y ya para finalizar, quería comentaros brevemente algunas de las peculiaridades que hay en materia de contratación de estos proyectos que van financiados con fondos de la Unión Europea, que está regulado en el Decreto Ley 36/2020. En primer lugar, se facilita que sean de tramitación por urgencia para acortar plazos. Volvemos a lo mismo. No cumplimos plazos, pues ya podemos hacerlo directamente por urgencia. Todos se harán por el procedimiento abierto simplificado. El uso del procedimiento abierto simplificado tiene un problema si trabajáis con pymes del municipio, que es que el procedimiento abierto simplificado exige que las empresas adjudicatarias estén inscritas en el registro oficial de licitadores y contratistas del Estado. Entonces, los plazos, tramitándose por urgencia, puede que no les baste a las empresas para apuntarse. Entonces, si trabajáis con pequeñas empresas para algunos de los aspectos, pues deberán prever que se tramiten la inscripción en el registro LC para poder optar a ser adjudicatarios del contrato. Por lo demás, en teoría, los plazos son más cortos, pero la experiencia que tengo yo con los simplificados es que acabas tardando casi lo mismo que con un ordinario. Por lo demás, hay pliegos tipo que han redactado las distintas juntas consultivas que se pueden aprovechar y sí que es importante en este pliego definir y planificar correctamente cómo vamos a elegir al contratista, tanto la selección, criterios de selección, solvencia, como la ejecución. Y hay que incidir que como estamos en un sistema en el que el precio no es tan importante, podemos preocuparnos de otros aspectos y otras mejoras. De hecho, por ejemplo, en Baleares, la Junta Consultiva ha propuesto que el precio solo pondere un 20%. En consecuencia, se puede aprovechar el pliego o los criterios de adjudicación para conseguir mejores prestaciones o prestaciones adicionales, por cuanto el precio no tiene por qué ser determinante. Y luego, en el expediente, pues habrá que demostrar que hemos cumplido con los principios del plan de recuperación, que hemos hecho el análisis de riesgo de fraude, corrupción o de conflictos de interés, que hemos aportado las declaraciones del DACI de ausencia de conflictos de interés, cómo lo hemos controlado y hay un seguimiento más específico en cómo se tienen que seguir las contrataciones. Asimismo, pues tendremos que hacer un seguimiento de cómo se controla la doble financiación o los conflictos de interés que se puedan llevar a cabo dentro de aquel expediente. Por lo demás, hay que señalar que la primera convocatoria de transformación digital a entidades locales, que fue para municipios de más de 50.000 habitantes, de los 150 millones de euros que había dotado, únicamente se han adjudicado 89. Es decir, el 60%. ¿Por qué? Por la complejidad que llevan los expedientes. Encima lo lanzaron en Navidades, que la gente tenía otras cosas que hacer. Porque la presentación acabó tuvieron que ampliar y acabó el 30 de diciembre. Entonces, hubo muchísimos ayuntamientos que no han presentado, porque era nominativa esta.
Para este año y el año que viene ya hay la línea de subvenciones o de transformación digital abierta a todos los ayuntamientos, dotada con 300 millones de euros. Que esto es una cantidad más que significativa porque estamos hablando de poder cubrir muchísimas opciones desde estos fondos y es una oportunidad muy buena para llevarlo a cabo y más viendo el éxito que han tenido en los municipios grandes que únicamente se ha cubierto el 60% de las ayudas. Por lo demás, pues muchas gracias a vosotros por vuestra asistencia.